Ahí. Y bueno, arrancamos con el repasito teórico. Primero, a lo largo de lo que venimos haciendo, siempre decimos combinación lineal, combinación lineal, combinación lineal, pero hasta el momento no hemos definido lo que es una combinación lineal. ¿Qué es una combinación lineal? Bien, una fila es múltiplo de otra, eso puede ser o suma de otras dos. Bien. Exactamente. Lo que estamos haciendo es, multiplicamos, tenemos varios vectores, los multiplicamos por distintos escalares o el mismo, no importa, pero por escalares, que ese escalar puede ser el 1, entonces estaríamos simplemente sumando, por ejemplo. Y todas esas cosas, esos vectores que multiplicamos por escalares, los sumamos. Es decir, ahí lo estamos... en el chat lo que me están contando es solo para una matriz, que está perfecto porque es lo que hemos visto hasta el momento, pero se puede hablar de combinación lineal de vectores en general, no tiene por qué ser solo de las filas o columnas de una matriz. Entonces lo que vamos a tener es que B es un espacio vectorial. Espacio vectorial. Me acuerdo cuando cursaba esta materia, odiaba con todo mi ser que abreviaran siempre espacio vectorial, subespacio vectorial, y ahora es, si yo escribo cada vez que tengo que escribir los espacios vectorial me muero, así que EB es espacio vectorial. Después tenemos que B1, B2, así hasta B sub n. Ay, no, n no, B sub n. Son vectores de este espacio vectorial. Y lo que vamos a decir es que el vector B es combinación lineal. Ya lo voy a abreviar. Lo abreviamos como CL. De estos vectores que enumeré ahí, de B1, tuki tuki, Bn, cuando existen lambda 1, lambda 2, etcétera, etcétera, hasta lambda n, escalares, esto es importante que sean escalares, es decir, numeritos, tales que podemos escribir a B como la multiplicación de lambda 1 por B1 más lambda 2 por B2 más, sigo con todos los del medio, hasta lambda n por B sub n. Entonces esta es la definición general de lo que es una combinación lineal. Después, el teórico de esto ustedes ya lo vieron, ¿no? Unos por... ¿Hasta dónde llegaron el teórico? Creo que ya se dio la independencia lineal. Perdón, que ya se dio la Bien. independencia lineal y eso. Bien, entonces ahora vamos a ver lo que es un subespacio generado. Igual si no lo vieron, le vamos a ver ahora, pero... porque hay que arrancar con el práctico 8, si no me voy a atrasar. Y lo que vamos a tener, antes de definir el subespacio generado, vamos a decir, es un subconjunto de B. Es decir,
no tiene que cumplir las condiciones para ser un subespacio. Simplemente tienen que ser algunos vectores de ese espacio vectorial. Y lo importante que no puse acá, tiene que ser no vacío. Es un conjunto de B no vacío. Si no, no va a tener mucho sentido. Y lo que va a ser el subespacio generado, que lo vamos a anotar así, es el conjunto de todas las combinaciones lineales de los elementos de A. Todas las posibles combinaciones lineales que pueda hacer con elementos de A, va a ser ese subespacio. Entonces va a ser el conjunto Lo importante es que son todas. Es decir, si queremos escribir esto matemáticamente, lo escribiríamos como A es un vector B que va a pertenecer al espacio vectorial, porque el espacio vectorial es cerrado bajo su producto, tal es que B se va a poder escribir como habíamos escrito arriba, como lambda 1 por B1 más lambda sub P por B sub P con lambda sub I, es decir, cada lambda que yo me defino ahí va a tener que pertenecer al cuerpo de escalares asociado a ese espacio vectorial, y los B sub I que me definí acá, es decir, B1, B2, tuki tuki, BP, va a tener que pertenecer al conjunto A. Y esto es para todo I. Es decir, cuando digo para todo I, digo para todos pares de elementos de A. ¿Hay alguna duda con esto? Uno por vamos bien, dos por... No entiendo la idea de su espacio generado. No me queda... Ay, esto no. Dos. La idea acá es... Estamos agarrando, por ejemplo, A, lo voy a poner con escalares porque es lo más fácil. Tenemos que A es 1, 2, 1 y 2. Entonces, el subespacio generado por A va a ser, y tengo como cuerpo asociado K, va a ser el 3 y el 4, para no hacerla muy difícil. Igual ya acá tengo un montón de posibilidades. Entonces, ¿cuáles van a ser los elementos que me formen A? Va a ser el 1 por lambda 1, por ejemplo. Entonces voy a tener lambda 1 agarro al 3. Y lo multiplico por 1. Y el 2 le sumo, también lo vamos a multiplicar por el mismo escalar, por este. Este es lo que viene a ser el vector. 3 por 2. Así, ahí tengo un elemento del subespacio generado. Y así tengo que hacer con todos los elementos de A y todos los elementos del cuerpo de escalares. Después, el siguiente elemento va a ser, por ejemplo, el escalar 3 por el primer elemento, más el escalar 4 por el segundo elemento. Después, el siguiente va a ser el escalar 4 por el primer elemento, más el escalar 4 por el segundo elemento. ¿Pero qué son los A y los K? Escalares, vectores. Los A. ¿Qué son los A? El conjunto A creo que se refiere.
Los elementos de este subconjunto son vectores. O sea, esto es un subconjunto del espacio B y los elementos de este subespacio son elementos de B. O sea, son vectores. Claro, en este caso 1 y 2 serían vectores. Claro, esto no sirve para espacios vectoriales, esto era para entender cuál era la idea atrás de lo que estamos viendo. O sea, qué es la operación que estamos haciendo para obtener a los elementos del conjunto. Bueno, seguimos y cualquier cosa vamos parando más adelante. Cuando hagamos los ejercicios que capaz que ahí... Bien. Después... Está bien. Tenemos lo que es la definición de generador. ¿Qué es el generador? Me taré, perdón, va de nuevo. Generador le vamos a llamar, exacto, es un conjunto que genera un subespacio vectorial. Muy bien. Eso mismo. Entonces, en este caso, por ejemplo, me olvidé de aclarar una cosa. No, si ya está en el nombre. Lo importante es que esto de acá, esta forma de definir al A, o sea, esa forma de definir el conjunto, no genera un subespacio. Es decir, nos va a cumplir con las características de que es no vacío, el nulo pertenece, de que es cerrado bajo suma y de que es cerrado bajo producto. Todas estas características, este de acá lo cumple, las cumple. Entonces decimos que un generador va a ser, por ejemplo, el conjunto A. Entonces, así llamamos al subespacio S igual a lo que generó el vector A, el subconjunto A. Es decir, vamos a poner un ejemplo para bajar esto un poquito a tierra. Tenemos que A es 1, 0, 0, 1. Entonces, con estos dos vectores podemos generar todo R2. Exacto, es una base, en particular es una base, lo vamos a ver cuando arranquemos con el siguiente práctico, lo que es fácil. Pero lo importante es que nos genera el subespacio. Y si yo me agarro, por ejemplo, vamos a llamarle A', igual a 2, 0, 0, 2, esto también me genera R2. ¿Esto es claro para todos? Unos por bien, dos por lo explicamos. Bien. Bueno. Y después, como último punto, y ya cerramos con el repaso de teórico y vamos a los ejercicios, es una proposición, perdón.
Uno en el chat. Claro, genera todos los puntos de R2, es decir, yo me defino un punto cualquiera B de R2, genérico, y lo voy a poder escribir como combinación lineal de los elementos de A. Lo voy a poder escribir como. La primera entrada es A, entonces va a ser A por 1, 0, más B, que es la segunda entrada, por el 0, 1. Por eso decimos que ese conjunto A me genera todo R2, porque puedo escribir un punto genérico de esta forma, como combinación lineal de esos dos elementos. Y si lo quisiera hacer con el A', lo único que tengo que hacer, puedo escribir AB como A sobre 2 por 2, 0, más B sobre 2 por 0, 2. Y entonces con A' también me defino todo R2. Lo único que tengo que cambiar son las constantes para llegar al punto, pero en realidad me define el mismo espacio. Me genera el mismo espacio, perdón. Entonces, como propiedad, proposición, perdón. Si tenemos que A es B1, B2, tenemos un B sub K por ahí por el medio, y un B sub N, que está incluido en B, es decir, es un subconjunto de B. Y lo que sabemos es que B sub K es combinación lineal del resto de los elementos, es decir, del conjunto A menos B sub K. Es decir, yo este conjunto hago como que este acá no existe y existe una combinación lineal de todos estos restos de elementos que me dan B sub K. Es decir, B sub K es lambda 1 por B1 más lambda 2 por B2 más lambda 3 por B3, así. Si puedo escribirlo así, por atrás. Entonces, lo que va a pasar es que lo que me genera el conjunto A va a ser exactamente lo mismo que lo que genera el conjunto A si le saco B sub K. Esto, bien, 1 por, lo entiendo, 2 por, lo vuelvo a explicar. Si quieren hablar y abrir el micrófono, también. Bien. Bueno, entonces vamos al primer ejercicio. Nos piden investigar si el vector B es combinación lineal del conjunto A. Y si lo anterior es posible, dar una combinación lineal que lo realice. Vamos a hacer el A, que es como el más facilito, y después hacemos... Tiene una idea para el C, cómo encarar el C, y después vemos los otros. Entonces, el A tenemos... Esto tiene... Entonces, ejercicio 1A. Tenemos que el conjunto A era los vectores 1, 2, 1, 3, menos 1, 5, y 1, 1, 0, 1, 1, 0. Y queremos ver si con ese conjunto podemos generar el vector B.
que era el 306. ¿A alguien se le ocurre una idea de cómo tenemos que hacer esto? ¿Por dónde ir? No tenés que hacer algo por el primer vector igual a la primera entrada del vector v y así con cada entrada. Por Eh, ejemplo, algo por 1, 2, 1 tiene que ser igual a 3 y todo así. No sé, yo tiro algo. bueno, no está del todo mal la idea. O sea, la idea es hacer justamente eso. Lo que vamos a hacer es agarrar. Nosotros queremos que este conjunto nos genere este vector. Entonces, lo que pusieron ahí en el chat. Entonces, lo que vamos a querer ver es que se cumpla la definición de generador. Es decir, vamos a querer ver que se cumpla esto. Queremos ver que exista un lambda 1 que multiplicado por B1 más un lambda 2 multiplicado por B2 más un lambda 3 multiplicado por B3 nos dé el vector B. Entonces sí, tenemos que agarrar a, B y C, alfa, beta y gamma, como dijeron ahí, y ver si nos devuelven el vector B. Entonces, lo que vamos a querer plantear es alfa por el 1, 2, 1, más el segundo, ahora es lambda 2 por el segundo vector, vamos a llamarle beta. A esto alfa, beta puede ser gamma, la letra que quieran, no importa. Por el segundo vector, que es 3 menos 1, 5, más gamma por el último vector, por el 1, 1, 0. Y esto nos tiene que dar el vector B, es decir, nos tiene que dar como resultado el 3, 0, 6. Entonces, bien, como dice el compañero del chat, ahora lo que vamos a hacer es colgar los vectores. La idea detrás de colgar los vectores, ¿cuál es? Nosotros acá lo que tenemos es un sistema de ecuaciones, dado por esta forma. Es decir, para encontrar una entrada 3, lo que queremos hacer es multiplicar alfa por 1, beta por 3 y gamma por 1, y que la suma de esas tres cosas nos dé el 3. Es decir, como sistema de ecuaciones, lo que tendríamos es alfa por 1 más beta por 3 más gamma por 1 igual a 3. Después, la siguiente ecuación sería igualar lo que está pasando en las segundas entradas. Entonces tendría alfa por 2 más beta por menos 1 más gamma por 1. Y está igualado a 0, que es lo que quiero obtener del vector B. Y por último, vamos a tener que igualar las tres últimas entradas. Es decir, esta, esta, esta y esta. Y lo que tendríamos es alfa por 1 más beta por 5 más gamma por 0 igualado a 6. Entonces, la idea de colgar los vectores, que está perfecto porque es lo que vamos a hacer, es justamente agarrar y transformar este sistema de ecuaciones en una matriz. Y lo que tendríamos es el vector la primera columna es el vector 1, 2, 1. La segunda columna es el vector 3, menos 1, 5. La tercera columna es el 1, 1, 0. Y después pasamos raya y colgamos B. Y tenemos 3, 0, 6. Hasta acá vamos bien. Unos por... ¿Entendí? Dos por... Repasamos, revemos. Bárbaro.
Bueno, entonces ahora lo que vamos a querer hacer es, con esto, podemos averiguar alfa, beta y gamma, que era lo que nos pedían en el ejercicio. Ver si existían, investigar si el vector es combinación lineal del conjunto A, y si lo anterior es posible, dar una combinación lineal que lo realice. Vamos a ver si es posible o no, si ese sistema nos da compatible determinado. O sea, si nos da compatible determinado es porque es posible. Si nos da compatible indeterminado, no lo es. Y si nos da compatible determinado, ya vamos a hallar el alfa, beta y gamma, porque vamos a lograr escalarizar esto. Entonces vamos a hacer eso para resolver el ejercicio y después seguimos. Una pregunta, siempre tiene que ser entrada a entrada, o sea, las primeras 3 entradas igual a la primera entrada ¿cómo es? Del Claro. otro, está. No hay más combinaciones posibles. No. Por eso es que los colgamos. Porque lo que estamos diciendo es, agarramos estas 3 entradas, que son primera, 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 primera. Después segunda, 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 y así. Claro, o sea, ese sistema que llegamos de 3x3 es el único que podemos llegar a armar. Claro, en realidad, sí, pues lo que podríamos hacer es agarrar, por ejemplo, estas 2 columnas y darlas vuelta, porque a mí no me importa el orden de los vectores dentro de A. Podría tener el 3 menos 1, 5 primero. Pero en realidad el sistema es el mismo, solo que cambiando de lugar cosas. ¿Se entendió eso? Capaz que fui media confusa. Lo estoy procesando. Lo que estoy diciendo es que puedo agarrar esta columna y ponerla como segunda columna. Es decir, tener el 3 menos 1, 5, 1, 2, 1, 1, 1, 0, vector B acá colgado, es lo mismo que lo que escribí acá. Porque no me importa en qué orden me dan, o sea, estos podrían estar en un orden diferente. Pero lo único que hice ahí fue cambiar de lugar 2 columnas que no me afectan a mi solución. No sé si quedó claro. Claro, porque vos lo armás con la suma de cada término, o sea, si lo Claro, conmutas ahí no, no me no se cambia nada. modifica el sistema, claro. Que la metodología que vamos a usar siempre para ver esto es, agarro los vectores de la base esta, o sea, no es necesario pasar a este sistema de ecuaciones. Esto lo expliqué para que se entienda por qué pasamos a esta matriz directo, pero podemos pasar directamente de esto a esto, que es lo que vamos a tratar de hacer siempre para ir más rápido. Pero si necesitan los pasos intermedios, está perfecto. Aparte están arrancando, así que es lógico que hagan pasos intermedios, pero bueno, está. Entonces escalarizamos esto de acá. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, voy a tratar de fila 2 menos Perdón, fila 1. ¿Sí? una consulta. Si haces ese intercambio de columnas, beta y alfa que están multiplicando en el sistema anterior, ¿afectarían algo? Se te cambian de lugar. O sea, beta sería alfa y alfa sería beta, pero en este caso tampoco te importa porque alfa y beta te los definiste vos. Ah, bien. O Siempre que sea, sepas sería, que lo de la primera columna te está multiplicando a este vector y lo de la segunda columna te está multiplicando a este o al revés. O sea, en este caso la primera columna me va a ser el alfa, o sea, que va a ser lo que multiplica el 1, 2, 1. Está todo bien. o sea, sería como cualquier otra matriz con X y Z, por ejemplo. Sí, exacto. Bien, entonces ahí hacemos eso que nos sugiere el compañero y acá nos aparece un 0. Y ya podemos hacer también la última columna que va a ser F3 menos F1.
Entonces, la primera columna nos queda igual. Es 1, 3, 1 y cosito 3. Después, la siguiente fila le tengo que restar 2 veces la fila 2, entonces. Es 1 por 2, 2, menos 2 se me va. Después tengo 3 por 2, 6. Y le tengo que restar 6 a este menos 1, así que me va a quedar menos 7. Por los dos ustedes vayan revisando las cuentas, porque yo en estas cosas les cerro, y más si estoy cansada. Después tenemos 2 por 1, y le tenemos que restar eso a un 1, así que tenemos menos 1. Acá nos va a aparecer un 0, que era lo que pretendíamos. Y al 5 le tenemos que restar un 3, así que nos aparece un 2. Y después es esto. O sea que acá aparece un menos 1. Ay, acá me olvidé de estos de acá. Esto sería menos 6. Y este sería 3. Menos 2 no sería abajo. Ah, No. No, perdón. tranqui. Yo, o sea, puede llegar a ser porque yo le digo rato las cuentas, así que. Bueno, si todos confiamos de que esto está bien, seguimos. Acá lo más fácil, en vez de escalarizar, es agarrar y, o sea, si resto la fila 2 menos la fila 3, se me anulan estos elementos. Y en realidad lo que yo quiero es tener eso. O sea, una fila con 2 ceros, o sea, que es lo mismo. Lo único que, para escalarizar, lo único que necesitaría sería cambiar de lugar 2 filas. 2 columnas, perdón. Entonces acá, como siguiente paso, lo que vamos a hacer es fila 3 menos fila 2. Sí, no es necesario complicarse con fracciones si tienen eso así. Entonces lo voy a seguir acá para no irme tan lejos. Vamos a tener, las primeras dos quedan iguales, así que va a ser 1, 3, 1, 0, menos 7, menos 1. Y 0, 2, ay no, 2 no. Esa no queda igual. A esta le tengo que restar la anterior, así que le resto 7, o sea que me queda un 9. Y 0, 3, menos 6. Y a este 3 le tengo que restar un menos 6, así que también me queda 9. Hasta acá vamos bien. O sea que beta es 1, excelente. Con esta ecuación de acá, lo que obtuvimos es 9 beta igual a 9. Entonces, beta es igual a 1. La segunda ecuación, lo que nos dice es menos 7. Voy a escribirla en otro lado. Las primeras dos ecuaciones, de ahí lo que voy a tener es alfa más 3 beta más gamma igual a 3. Y la segunda es menos 7 beta menos gamma igual a menos 6. Sí. Creo que sí queda menos 1. En esta, si sustituimos que beta vale 1, lo que nos queda es menos 7 menos gamma igual a menos 6. Así que vamos a tener, si paso este 7 para este lado, me va a quedar sumando, entonces voy a tener 7 menos 6. Entonces tengo menos gamma igual a 1. Entonces gamma vale menos 1. Voy a ir recuadrando cuánto me vale cada cosa. Y después, si sustituimos estos gamma,
Era -1, ¿no? Cualquier cosa escribí acá. Ahí. Ahora sí. Gamma es -1. Y por último sustituimos los dos en la ecuación de arriba. Entonces tenemos alfa más 3 más. Ay, dije que sustituíamos y yo acá no sustituí nada. Más 1 igual a 3. Entonces, ay, menos. Bueno. Ahora sí, ustedes verifiquen. Acá se me va este 3 con este 3. Entonces lo que nos queda es que alfa vale 1. Así también los tengo atentos. Entonces, ¿qué fue lo que llegamos? Primero llegamos a que el sistema era compatible determinado. Entonces, la primera pregunta de ¿es posible dar una combinación? ¿El vector B es combinación lineal del conjunto A? Sí, el vector B es combinación lineal del conjunto A. Y ahora, además, lo que nos respondemos la segunda pregunta. Si lo anterior es posible, dar esa combinación lineal. La combinación lineal que tenemos es alfa, ¿a quién multiplicaba? El primer vector, al 1, 2, 1. Entonces, lo que estamos diciendo es, B lo podemos escribir como alfa, que nos valía 1, por el 1, 2, 1. Más beta, que valía 1, por el 3, menos 1, 5. Y después, más gamma, pero gamma valía -1, así que voy a dejar un menos ahí, -1, por el último vector, que es el 1, 1, 0. Claro, como quedó compatible determinado, solo existe una única forma de escribirlo. Si fuera compatible indeterminado, habrían infinitas formas de escribirlo. ¿Alguna duda hasta acá? El B. El B es lo mismo. Si quiero lo hacemos al final, porque el B lo que tiene en realidad son más cuentas. Pero es exactamente la misma idea. El C es el que quería comentar ahora. Porque como tiene polinomios es como un poquitito diferente. En realidad queda un sistema de 4×3 con una matriz extendida de 4×4. Pero si quieren lo vemos al final de la clase. Ahora vamos a ver un poquito el C. Vamos a agregar una hoja. Háganme acordar al final porque me voy a olvidar. Quiero yo insertar. Acá. Bien. Entonces yo con esto solo quería dar una idea de que a los polinomios los podemos escribir como vectores. Exacto, los polinomios se pueden colar igual que los vectores. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser la idea atrás de esto en realidad? Acá, primero, lo que tenemos que ver es cuál es el grado más grande. En este caso, el grado más grande es 3. ¿Eso qué significa? Sí, el A ya terminó. O sea, el A lo que nos pedía era dos cosas. Ver si existía esa combinación lineal. Dijimos que sí porque el sistema es compatible determinado. Y dar esa combinación lineal. Dar esa combinación lineal es expresar esto. Es decir, es encontrar los coeficientes alfa, beta y gamma. Para Entonces, bueno, primero lo que tenemos que hacer para poder expresar los polinomios como vectores es ver cuál es el grado más grande, que es el 3. Tenemos un polinomio de grado 3, significa que tenemos
4 grados de libertad. Es decir, ¿por qué? Porque podemos escribirlo como A por x a la 3 más B por x cuadrado más C por x más el término independiente. Entonces tenemos que un polinomio genérico de los polinomios de grado 3 que lo escribimos así, R sub 3 de x, lo que estamos diciendo es, con este 3 es polinomio de grado menor o igual a 3, de variable real, que funcionan los reales, y de variable x. Igual si quieren, pongo el ejercicio anterior, sí, 2 segundos así, si ya están copiando, no. O sea, después subo el PDF, sí, pero... ¿Ahí? ¿O quieren que suba más? ¿Listos, barra? Bueno, entonces cuando estamos en polinomios de grado menor o igual a 3, lo que vamos a tener son 4 grados de libertad. ¿Eso quedó claro? 1 por, vamos bien, 2 por. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir ahora? Para poder asociarlos con vectores. ¿Qué son grados de libertad? Con grados de libertad acá lo que me refiero es al A, B, C y D, que son los coeficientes que puedo ponerles a cada monomio para que me dé un polinomio distinto. De nuevo. Entonces, ¿cómo podemos asociarlo con polinomios? Lo que diríamos, a mí lo que me sirve imaginarme es decir, x3 es el grado más grande. Entonces lo asocio con el vector 1, 0, 0, 0. Es decir, esta entrada me corresponde a lo que viene a multiplicar x al cubo. Después, x cuadrado está, en este caso, es como ponerlo acá. Esto sería A, el vector A, B, C y D. Entonces, x al cubo yo lo asociaría al 0, 1, 0, 0. Después, x normal, x, lo asocio al 0, 0, 1, 0. Y por último, el término independiente lo asocio al 0, 0, 0, 1. Es decir, este polinomio de acá lo asocié con este vector. ¿Los perdí acá o vamos bien? 1 por vamos bien, 2 por... No entendí nada. Bien. Entonces, acá, ¿cómo podría escribir este vector de acá? Este polinomio de acá. Quiero que me lo digan ustedes. 3, 0, 1, 0. Impecable. Este sería el 3, 0, 1, 0. ¿Este otro? Cero menos 2, Muy bien. 0, menos 2, 1 menos 1. 1 menos 1. ¿El tercero? El tercero y último. Tres menos 2, 2 menos 1. Impecable. Y entonces creo que ya captaron la idea. Este va a ser... Ay, ¿por qué está tan finito? Va a ser el menos 3, 4,
1, menos 2. Entonces podemos aplicar lo mismo que habíamos aplicado antes. Y lo que decimos es, para hallar esa combinación lineal va a existir si esta matriz, que voy a definir ahora, lo que voy a hacer es colgar todos esos vectores. Entonces tengo el azul, lo cuelgo primero. Pero esto de lo cuelgo primero no me importa el orden, podría colgarlo segundo. Va a ser exacto, va a ser de 4 por 3 y le agrego el vector B. Entonces sería 3, 0, 1, 0. Después la siguiente columna va a ser el 0, menos 2, 1, menos 1. Y la última columna va a ser el 3, menos 2, 2, menos 1. Ahí pasamos raya y tenemos el último vector, que va a ser el menos 3, 4, 1, menos 2. Y ahora, con esto, hacemos el mismo análisis que habíamos hecho en la parte anterior. Escalarizamos, no lo voy a hacer en este momento. Escalarizamos y si llegamos a un sistema compatible determinado, ganamos. Y si no, no existe. ¿Alguna duda con esto? 1 por bien, 2 por... Vamos al siguiente ejercicio. No, pará, lo dije mal. 1 por vamos bien y vamos al siguiente ejercicio, 2 por dudas. Las dos acá, en este caso, nos llevaban al mismo punto. ¿Qué pasa si es compatible indeterminado? Si es compatible indeterminado, lo que va a pasar es que va a existir una combinación lineal que nos dé... van a existir infinitas combinaciones lineales que nos den ese vector. Bien. Esto podría pasar, por ejemplo, un ejemplo bobo. Si tuviéramos que A es el 1, 0, 0 y 2, 0, 0, A es ese conjunto. Y queremos generar el conjunto, el vector 3, 0, 0. Acá tenemos infinitas formas de generar el 3, 0, 0 con esos vectores que tenemos ahí. Porque lo podemos generar sumándolos, haciendo 1, 0, 0, más 2, 0, 0, igual a 3, 0, 0. Pero también podemos hacer 3 por 1, 0, 0, más 0 por 2, 0, 0. Y esto nos va a dar igual a 3, 0, 0. Y así con infinito... Ay. Volvió el lapicito, ya vengo. Y ya... A veces me pasan esas cosas y cuando era presencial me pasaban más de que estaba hablando así, yo muevo mucho las manos y salen volando las cosas que tengo en las manos. Bueno, pero quedó clara la idea de qué es lo que pasa. O sea, esto es un ejemplo de un sistema compatible indeterminado. Porque tenemos infinitas formas de llegar a ese vector B con esos dos vectores del conjunto A. Bueno. Entonces vamos al siguiente ejercicio. Que si no voy un poquito más rápido no me va a dar el tiempo. Ejercicio
hallar un generador finito del subespacio S. Es decir, vamos a hacer en este caso la parte B. Y ya nos vamos a meter directo con... Lo hacemos el A primero, vamos a hacer el A primero, para sacar la idea. Con algo fácil. Tenemos que S son los vectores de R3, X y Z, que, pertenecientes a R3, que cumplen que X más Y más Z son iguales a, ¿cuánto era? A 0. ¿Qué tendríamos que hacer acá? ¿Se les ocurre? Para obtener un generador. Y ver las combinaciones lineales. Bien, ver las combinaciones lineales. Que nos generen puntos de este tipo. En particular, los puntos de este tipo, ¿cómo van a ser? O sea, tenemos esto nos define un plano. Entonces, un plano que pasa por el origen. Plano que pasa por el origen, subespacio. Lávense el fuego. Subespacio de R3. Entonces lo que vamos a tener es lo que hablábamos de 2 grados de libertad. Entonces, vamos a tener Z, por ejemplo, definido en función de X e Y. O, bueno, algo como pusieron en el chat, X igual a menos YZ. De acá, de esta condición, lo que podemos obtener es X igual a menos Y menos Z. Lo que hice fue despejar una variable en función de las otras dos. Entonces, ¿qué significa esto? Que los puntos de S van a ser de la forma menos Y menos Z, en la primera entrada, o sea, porque X es de esta forma, y después tenemos Y y Z definidos como queramos. ¿Hasta acá vamos bien? ¿A alguno le generó dudas esto? Sí, si queda una fila de ceros significa que tiene infinitas soluciones. Si lo otro que te quedó no es incompatible. Eso ya sería el generador. Claro, acá estamos a un pasito de tener el generador. Lo que nos falta es... esto no es el generador. Esto no es el generador. Acá nos faltan algunos pasos. El generador tienen que ser vectores con numeritos. Acá tenemos cosas en función de variables que pueden valer cualquier número. Y Z pueden valer 8, 24, 32. Yo no me quiero definir el generador de esa manera. Me quiero que sea el 100, por ejemplo. Entonces lo que voy a tratar de hacer es reescribir esto. Como tengo dos variables, Y y Z, lo que voy a tratar de hacer es escribir eso que tengo ahí con todo lo que dependa de Y en un vector, sumado a todo lo que dependa de Z en otro vector. ¿Cómo puedo hacer eso? Esto de acá lo que puedo decir es igual a escribir menos y 0 más menos Z, 0, Z. Esto... ¿Bien?
Ojo, ahí el compañero puso en el chat que el generador sería esto. Lo voy a escribir porque puede ser una duda que aparezca. 1, 0, 0 más I por 0, 1, 0 más Z por el 0, 1, ay, perdón, 0, 0, 1. Esto lo escribimos, lo que hicimos fue, esta es lo que llamamos base canónica de R3. Es decir, eran el IJK que habíamos hablado cuando, justo es el K. Cuando habíamos hablado de versores. Yo no quiero escribir siempre las cosas en función de estos vectores. Ahora, el generador de este subespacio S no van a ser esos tres. Van a ser combinaciones de esos tres. Pero lo que está pasando acá, de por qué esto no va a ser un generador de subespacio, es que lo que viene a ser, lo que está multiplicando el 1, 0, 0, tiene como variable menos i, menos z, y a su vez acá tenemos una i acá y otra z acá. Lo que vamos a querer hacer es dejar todas las cosas que dependen de i, todas las cosas que dependen de z por un lado. Tipo por lados distintos. ¿Quedó claro eso? Ahora cuando escribamos capaz la forma de arriba se va a entender un poco más. Pero ya en este salto de, vuelvo para atrás, en este salto de acá a acá, perdí algunos. ¿Cuál es la duda? Lo único que, o sea, si yo esto lo sumo entrada a entrada, esta con esta, obtengo esta de acá. Después, si yo sumo i con el 0, obtengo i. Y si yo sumo 0 con z, obtengo z. Como tengo cosas que se suman, puedo separarlas de forma fácil. Entre comillas. ¿Hay dudas con eso? Bien. Entonces ahora tengo todo lo que depende de un lado y todo lo que depende de z del otro. Entonces lo que puedo hacer es justamente esto. Lo escribo como i por el menos 1, 1, 0, más z por el menos 1, 0, 1. Y ahí ya estoy. Porque o sea, acá lo que tengo, este i y z vienen a ser el juego de hoy de alfa y beta. Porque son variables que yo me puedo definir como un escalar cualquiera. Entonces lo que estoy haciendo es, me defino un vector genérico del subespacio como combinación lineal de dos vectores de R3, que son estos dos. Entonces, lo que obtuvimos fue que el menos 1, 1, 0 y el menos 1, 0, 1 generan S. 1 por, me quedó claro, 2 por, volvemos a repetir. No sean tímidos poniendo unos y dos. Si hay dos en el camino, lo explicamos de nuevo. Bueno. Bien. Voy a hacer el 3 rapidito porque ya son y 10 y quiero tener una idea de cómo es el que se hace. Y después volvemos al 2B que va a llevar un ratito más.
Así que hacemos el ejercicio 3. Nos dan como conjunto A al 1pi y 2 raíz de 2e. 1pi raíz de 2. Y lo que nos piden es ver si ese conjunto puede generar a todo el espacio vectorial R2. Lo que nos preguntan es, ¿esto genera? Pregunta. ¿A R2? Entonces, hoy lo que habíamos visto, voy introduciendo conceptos, lo que llamamos base canónica de R2. Es decir, un vector cualquiera de R2, AB, lo podemos escribir como A por el 1, 0 más B por el 0, 1. Entonces, lo que tenemos es que el 1, 0, 0, 1 genera a R2. Y esa es la base más fácil para escribir R2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a querer ver? Vamos a querer ver si con estos dos vectores nosotros podemos escribir al 1, 0. Y después, si con estos dos vectores podemos escribir al 0, 1. Es decir, lo que vamos a querer hallar es tales que si yo multiplico alfa por el 1, 0, perdón, al revés. Yo quiero formar, a partir de los vectores de A, los que me generan R2. Entonces, quiero poder escribir alfa por 1pi más beta por raíz de 2e, y que esto me dé el 1, 0. Y después quiero ver si existe en gamma, tal que yo lo puedo multiplicar por el 1pi y sumarle delta, tal que yo lo puedo multiplicar por raíz de 2e, y que me dé el 0, 1. ¿Sí? ¿Queda claro por qué quiero hacer eso? O sea, si yo puedo llegar con combinaciones lineales de estos dos vectores a estos vectores de acá, significa que puedo generar con los vectores de A los vectores de la base que sé que me genera todo R2. Entonces, si puedo llegar a esos dos vectores, voy a poder llegar a todo R2. Uno por bien, dos por mal, porque acá ya me perdí cuáles unos y dos son de la parte anterior. Bien. Entonces, lo vamos a ver para uno y para el otro va a ser análogo. En la primera ecuación lo que nos va a dar es el mismo sistema de ecuaciones que teníamos hoy. Exactamente, lo podemos colgar. Entonces lo que vamos a obtener es 1pi raíz de 2e igualado al 1, 0. Esto es esta ecuación. Y la otra ecuación es esta de acá, que nos va a dar a 1pi raíz de 2e, que va a ser 0, 1. Esta es la amarilla.
Y esto, ni siquiera tenemos que callarnos alfa y beta. Simplemente tenemos que verlo y decir, o sea, ustedes ven esto y dicen, ¿el sistema es compatible determinado? ¿Qué me dicen? No es Y no compatible tiene mucha determinado. pinta. No es determinado. Es decir, una fila es múltiplo de la otra. Esa es mi pregunta. Bueno, vamos a hacer uno. Para mí sí, a la pregunta de ¿es compatible determinado? Yo creo que es compatible determinado. Es compatible determinado. La idea atrás de eso es, yo nunca en la vida voy a poder escribir raíz de 2 como un múltiplo de E. Y lo que pase con 1 y el pi tampoco. O sea, no son múltiplos entre sí al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si yo quiero anular este pi de acá, lo que tengo que hacer es, por ejemplo, multiplicar a la fila de arriba por pi y restársela, ¿no? Entonces lo que voy a hacer acá es fila 2 menos pi por fila 1. Entonces, ¿qué obtengo? La fila de arriba me queda igualita. 1, 2, 1. Esta se me anula porque sé que quiero que se anule. Acá me queda e menos pi raíz de 2. Y acá me queda menos pi. Ahora sí se convencieron de que este sistema es compatible determinado. Me va a pasar lo mismo con el de arriba. Lo logré escalarizar. O sea, si no lo ven tan fácil, hacer esta cuenta que es cortita. Pero con llegar a este, decir, el sistema es compatible determinado, entonces, a partir... Bueno, el sistema es compatible determinado. Quiero que los dos sistemas sean compatibles determinados para poder afirmar esto. O sea, este de acá y este de acá. Pero ven que si este es compatible determinado, este también. ¿O quieren hacer la cuenta? 1 por lo vemos, 2 por hacemos la cuenta. No van a necesitar. 2 por hacemos la cuenta bien. Es la misma cuenta que acá. Ay. Lo que vamos a hacer es la misma cuenta. Fila 2 menos pi fila 1. Entonces lo que obtenemos es 1. Acá obtenemos un 0. La primera fila nos queda igual, así que esto es raíz de 2 y esto es 0. Y acá me queda e menos pi por fila 1, es decir, menos pi raíz de 2. Y después 0 por pi, que me da 0, y a eso lo tengo que restar, así que el 1 me queda igualito. Entonces, este sistema también es compatible determinado. Entonces tenemos que el sistema es compatible determinado. Los dos sistemas son compatibles determinados. Entonces, con A puedo generar al 1, 0, 0, 1. Entonces, con A puedo generar AR2. Por las dudas, 1, 0, 0, 1 que generan R2. ¿Quedó claro esto? ¿Dudas acá? 1 por, vamos bien, 2 por. ¿Dudas? Profe, yo no entendí por qué llegabas a esos dos sistemas. O sea, veo de dónde salen, pero no entendí por qué dos.
Bien. Lo que queremos hacer es formar este vector con los elementos de A. Entonces, para formar el 1, 0 con vectores de A, lo que necesito hallar es una combinación lineal de vectores de A que me formen el 1, 0. Entonces voy a tener que multiplicar por algo al primer vector y por algo al segundo vector y que me dé el 1, 0. Entonces voy a tener alfa por 1pi más beta por raíz de 2c, que me tiene que dar el 1, 0. Ahí va, de ahí sacás el primer sistema y después haces lo mismo ahí. para B0, 1. Claro, me defino otras dos constantes distintas, pueden ser distintas o pueden no serlo, va a depender del sistema, pero me las planteo en un principio distintas, que tienen que ser iguales al 0, 1. Bueno, quedando cerca de 10 minutos, voy a tratar de hacer el último, el ejercicio 2C, el de los polinomios, que es cuentoso. Acá es cuentoso porque nos pusieron los polinomios de grado 3 y son feos. Entonces vamos a tener Profe, ese, sí, creo que es el 2B. es el 2b, gracias. La parte C que era de polinomios era la del 1. Entonces vamos a tener P, que pertenece a los polinomios de grado menor o igual a 3, tales que P de 1 menos X tiene que ser igual a P de 1 más X. Acá dice algo más. Para todo X pertenece a otros reales. Es decir, primero vamos a plantearnos P de X como un polinomio genérico. Como habíamos visto hoy, el polinomio genérico acá va a ser A por X a la 3 más B por X al cuadrado más C por X más D. Acá ya no va a ser tan lindo, ¿por qué? Porque no vamos a poder aplicar lo de vectores. Pero vamos a poder trabajar con los polinomios así, remangándonos y metiéndonos a operar con eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a querer hacer? Vamos a querer que estas dos cosas sean iguales. Entonces, como dice el compañero en el chat, justamente lo que vamos a tener que hacer es evaluarlo en esto, y evaluarlo en esto, e igualar las cosas. Entonces, vamos a tener que P de 1 menos X va a ser igual a por 1 menos X. ¿Era 1 menos X o X menos 1? 1 menos X. A la 3 más B por 1 menos X al cuadrado más C por 1 menos X. Ya me cansé. Más D. Y esto va a tener que ser igual a P de 1 más X. Así que vamos a tener A por 1 más X a la 3 más B por 1 más X al cuadrado más C por 1 más X más D. Voy a correrlo esto, así puedo escribir que esto es el polinomio evaluado en 1 más X. Hasta acá vamos bien. ¿Qué es lo que quedó? D está sumando de los dos lados, así que tuki se me va. Y después simplemente lo que vamos a tener que hacer es operar con esto. ¿Cuánto me queda el primer término? 1 menos X a la 3. ¿Qué obtengo?
acá. Si quiero desarrollar eso. Quiero desarrollar esa expresión. Pero, profe, ¿qué querés despejar de ahí? Porque es una igualdad, ¿no? Todo es igual Sí. a lo del otro lado. Todo es igual a lo del otro lado. Ahora vamos a solo desarrollar y después lo que vamos a hacer es ir igualando término a término. Es decir, todo lo que quede en función de x3 lo igualamos con todo lo que nos quede del otro lado en función de x3. Y así vamos. Pero no nos va a quedar lo mismo. O sea, así como se fue el D, se debería ir todo. No sé, yo lo veo así. No, porque tenemos acá un menos y acá un más. Ah, Entonces, perdón. Ah, yo. tranqui. Hay que desarrollar manualmente, exacto. Yo, le soy sincera, ¿cómo queda el x a la 3? No me lo acuerdo. Yo me acuerdo cómo queda el x a la 2 y después lo que hago es multiplicarlo por 1 menos x. O sea que vamos a hacerlo acá, tipo recuadro. Tenemos que 1 menos x a la 3 es igual a 1 menos x por 1 menos x al cuadrado. Así que esto es igual a 1 menos x por... Este sí se lo saben. Ahí puse lo del cuadrado mal. ¿Cómo me queda esto? Bueno, entonces me queda x menos x cuadrado menos 2x más 1. Es decir, si yo tengo a más b al cuadrado, esto es igual a cuadrado más 2 por a por b más b cuadrado. Y esto entonces va a ser igual a... Capaz que me quedó un poquito chico. Está todo el primer polinomio, x cuadrado menos 2x más 1. Y después todo multiplicado por menos x. Así que me queda menos x a la 3 menos 2x al cuadrado. Acá no hice alguna cuenta mal. Y después tengo menos x. Ah, sí, esto me queda más. Entonces, esto es igual a menos x a la 3, porque es el único término en x a la 3. Después tengo que sumar este x cuadrado con este 2x cuadrado, así que me queda más 3x cuadrado. Después tengo que sumar este con este, entonces me queda menos 3x. Y después le sumo el 1. Entonces, esto va a ser a por menos x a la 3 más 3x al cuadrado menos 3x más 1. ¿Quedó claro esto? Bueno, está igual, son pero... Después tenemos b por x cuadrado menos 2x más 1. Después más c por menos x. Todo esto igual a, lo voy a escribir acá abajo, a, acá lo que me van a cambiar, como tengo 1 más x a la 3, estos menos que tenía acá, se van a transformar por más. En realidad va a ser exactamente lo mismo. Es a por x a la 3 más 3x al cuadrado más 3x más 1. ¿Ustedes escuchan el ladrido del perro? Porque está re pesado. Yo lo escucho re fuerte. Ah. En algún momento espero que pare. Bien. Entonces, este renglón que teníamos acá son estos dos renglones de acá porque no me entraban en uno solo. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que escribir todo el lado izquierdo, reescribir todo lo que dependa de x3 junto. Todo lo que dependa de x3 es una cosa sola. Así que vamos a tener
menos A por X3 en el primer renglón. Después, ¿qué cosas dependen de X2? Dependen esta de acá y esta de acá. Y ya está. Entonces, por X2, ¿qué vamos a tener? 3 veces A y una vez B. Después, según X, ¿qué tenemos? Tenemos menos 3 veces A, menos 2 veces B, y menos una vez C. Así que acá tendríamos menos 3 por A, menos 2 por B, menos C por X. Y después, por último, el término independiente. Que tenemos una vez A, una vez el B y una vez el C. Así que esto es más B, más C. Todo esto tiene que ser igual al renglón abajo. Así que todo esto tiene que ser... ¿Quedó claro la reagrupación que hice acá del renglón de arriba? Bien. Entonces acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Tenemos, según X3, solo el A. Así que tenemos A por X3. Después, según X cuadrado, tenemos 3 veces A, una vez B. Entonces tenemos más 3 por A, más B, X2. Después tenemos más. Qué pesado que está el perro. 3 veces X por A. 2 veces, o sea, según X tenemos 2 veces B. Y menos una vez el C. Así que acá nos queda 3 por A. Más 2 por B. Menos. Esto lo copié mal. Acá iba un más. Se dieron cuenta porque era este. Lo había copiado mal cuando lo traspasé. Así que esto es más C. Por X. Y por último, el término independiente, que es A más B más C. Es decir, este 1 más 1 más 1. Como estas cosas son iguales a los dos lados de la igualdad, o sea, valga la redundancia, este se me puede ir con este y este se me puede ir con este. A los efectos en realidad es lo mismo, porque nosotros lo que queremos ver ahora es que los términos que me están multiplicando a cada uno de los monomios sean iguales. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que voy a querer? Voy a querer que A sea igual a menos A. Entonces, esto me da una condición A igual a menos A. Es la única chance que tengo para que esos dos polinomios sean iguales. Después, acá, o sea, estos dos los tacho, es lo mismo que decir que el 3A más B fuera igual a 3A más B. Por eso no me ha aportado absolutamente nada. Además de que, como estaba igual de los dos lados, se me puede ir. Después, esta segunda... Y después, la otra que nos va a dar información es esa segunda ecuación. Que voy a tener que menos 3A menos 2B menos C tiene que ser igual a 3A más 2B más C. Es decir, ahora llegué a condiciones para los coeficientes. Que si las reescribo lindo es A igual a menos A y menos 3A menos 2B menos C igual a 3A más 2B más C. Entonces,
Con la primera condición, ¿qué es lo que obtengo? ¿A cuánto tiene que valer? ¿Cuál es el único número igual a su opuesto? 0. 0, impecable. Y acá llegamos a que A es igual a 0. Y si A es igual a 0, lo podemos sustituir en esta ecuación y lo que obtenemos es menos 2b menos c igual a 2b más c. Acá, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar una de las dos. Por ejemplo, puedo pasar esta para este lado, o sea, el 2b para uno de los lados y el c para el otro. Entonces obtengo 4b igual a 2c, menos 4b, perdón. Y ahora, por ejemplo, despejo c en función de b. Y lo que me queda es c igual a menos 2b. Unos y dos hasta acá. Uno vamos bien, dos repito algo. Bien, entonces estamos... Como que hubo pocos unos, creo. Yo ya no distingo a qué altura voy, pero... Entonces, ¿qué es lo que obtuvimos acá? Condiciones para este polinomio P. Para este de acá, para escribir a esto. Entonces, ahora lo que vamos a tener que hacer es reescribir ese polinomio P. Vamos a tener que P de X lo podemos escribir como A por X a la 3, pero habíamos llegado a que A era 0. Entonces, el término en X a la 3 no lo vamos a tener. Después, B por X a la 2. Después, C por X, pero dijimos que C vale menos 2B, así que ya ponemos menos 2B. Así que tenemos menos 2B por X, más el término independiente. Más D. Estos son los polinomios del conjunto S. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Queremos combinaciones lineales. Entonces, ¿qué es lo que podemos sacar de factor común acá? O sea, ¿cuáles son nuestras constantes que podemos definir como lo que queramos? B y D. ¿Quedó claro por qué D? O sea, D es un término que se nos fue al principio y no le impusimos ninguna condición, entonces D queda ahí tipo como una constante. Porque no llegamos a nada para esa variable. Juntar los B con los B y los D. Sí, básicamente eso. Lo que vamos a hacer acá es juntar los B. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar de factor común B en el primer término. Entonces nos va a quedar B por x cuadrado menos 2x más D por 1. Claro, al compañero en el chat lo escribió con la forma vectorial. En este caso ya no es necesario porque estamos trabajando directamente con los polinomios, entonces pasar a los vectores en este caso no nos convendría. Y entonces acá ya estamos, porque logramos expresar a P como combinación lineal de dos polinomios. Y los dos polinomios que forman parte de esa combinación lineal son este de acá y el 1. Entonces, los polinomios que me generan a S son x cuadrado menos 2x y el 1. Eso me genera al conjunto ese que definimos arriba. 1 por, ¿me quedó claro? 2 por, volvemos a repetir algo. Tímidos 1 nuevamente, sí. Tan tímidos esos 1.
Bueno, cualquier cosa igual me Eh, preguntan. Perdón, una ¿Sí? consulta. Sí, decime. Entonces, los generadores son lo que tú escribiste al final. O sea, la forma de escribir los generadores es así. No Claro, B por algo y D por... exacto. Esto es el conjunto generador de S. Porque lo que necesito es un subconjunto. Acá lo que tengo es un subconjunto de los polinomios de grado menor o igual a 3. Y eso es lo único que yo puedo definir como generador. Un subconjunto de mi conjunto de polinomios. Esta de acá es una forma que me permite describir a los polinomios de forma genérica que me permite obtener ese generador. Visualizarlo. Bien, y en este caso tiene solamente 2 elementos, pero puede tener más. Podría tener más, sí. Si a su vez me dependiera de cosas, por ejemplo, que acá me hubiese quedado, por ejemplo, más c por x a la 3 más x cuadrado, si hubiese aparecido eso, el conjunto de elementos generador sería x a la 3 más x2 menos 2x y 1. ¿Quedó claro esto? Lo voy a borrar porque no... si no me voy a olvidar. ¿Quedó claro? Antes de que lo borre todo. Bueno, la idea de acá es poder bajar a tierra, eso quedó en el teórico, así que... Ay, no, ¿qué hice? Quería dejar de grabar.